una vez más voy a realizar esta presentación que tiene un formato de bitácora en el podcast de Nika Writer. Voy a ir un poco despacio porque ha sido una semana, como siempre, llena de lecturas, de posibilidades, de aprendizajes en general. Cuando se ha leído lo suficiente de manera multidisciplinar y amplia y de manera exhaustiva diversas materias, el reconocimiento de patrones acerca de la realidad en general se vuelve interesante. A nivel de dialéctica, es posible comprender lo que otros comunican, y también lo que se puede comunicar, y tener la disciplina y también los valores suficientes para poder gestionar este tipo de interacción o dialéctica. Como mencioné en la bitácora anterior, estaba leyendo el texto de Perry Anderson, La transición de la antigüedad al feudalismo. El texto apenas es como una primera parte de 2 tomos, pero viene un texto más complejo de él. Sé que puede sonar un poco académico, sí, el texto es bastante académico. Estamos hablando que Perry Anderson es de 1930, profesor emérito de historia en la Universidad de California, y su vasta sabiduría y conocimiento histórico de, por ejemplo, autores que comenzaron esta disciplina, que es la historia, o la manera moderna y teorética de la historia. Es Marx, Engels, son como los padres de este tipo de exposición, y no solo de exposición, sino del enfoque de la producción, producciones capitalistas, producciones de masa. En realidad el objetivo de Nika Writer siempre ha sido ofrecer una vía alternativa al consumo de dispositivos electrónicos, es decir, al consumo de contenido a través de dispositivos electrónicos y específicamente de la lectura. Sin embargo, puedo decir que es probable que esté equivocado en ciertos aspectos. Bueno, en mi caso, ¿cómo puedo consumir e interactuar tanto con textos en físico como ebooks o textos digitales? Por ejemplo, cuando se trata de derecho, hace unos 15 años era casi imposible acceder a elementos o tratamientos jurídicos, así como sentencias, demandas, libros, manuales, tratados, doctrina y jurisprudencia. Era bastante complicado. Incluso hace 15 años los profesores nos brindaban acceso a esta información mediante CDs, que todavía en esa época ya era bastante extraño cuando utilizar un CD. Era como que casi nadie lo consumía. Yo accedí a uno de este material, se lo compré a mi profesor y estaba ejerciendo algunas actividades jurídicas como la lectura para reforzar esta actividad, y porque quería probar algo también importante, que es lo general que puede leerse en John Locke o en Thomas Hobbes, que el cerebro ya viene, bueno, hay una disyuntiva, que hay un conflicto filosófico, que es teoría de la mente, podría clasificarse en nociología, teoría del conocimiento, cómo adquirimos el conocimiento y qué es el conocimiento en general. Pero de manera general, el cerebro ya viene con actividades predeterminadas que durante ciertas etapas de la vida, en cuanto al humano, va a ir desarrollando o soltando esas fibras neuronales para que, así como nos crecen los huesos, los músculos, también el cerebro va soltando otras agregaciones y extensiones materiales y físicas de sus componentes cerebrales, químicos, circuitos y demás elementos de la materia gris. Así pues, esto va a depender también de la genética y del contenido que el usuario consuma, del tipo de lectura, del tipo de disciplina al que se exponga, el contexto laboral, geográfico, del idioma importante. El idioma es súper importante para cualquier disciplina.
Es decir, el cerebro va apropiándose y condicionándose, tal como menciona Piaget en este texto, que también lo voy a ir mencionando en otra pitágora, que es este texto, Adaptación Vital e Inteligencia. Bastante complejo porque explica, recordemos que Piaget, bueno, les voy a recordar, Piaget es uno de los principales exponentes de la pedagogía o del acercamiento neurológico de infantes, porque él hizo experimentos científicos para comprender cómo era el conocimiento, cómo los niños adquieren conocimiento, y es igual que el de los adultos. El texto es bien denso porque habla de categorías bien complejas, lo que es lo fenotípico y lo genotípico. Entonces va explicando de manera con categorías muy científicas. Es decir, estoy tomándome un retiro analógico, como está muy en boga o de moda. Es decir, con un lápiz, sin papel, sin computadora, sin ningún dispositivo electrónico cerca, y tomando apuntes, memorizando. Es importante este ejercicio de la memorización, porque no solo fomenta en el cerebro a corto, a mediano, sino también a largo plazo, recordar, ¿no? Y hacer conexiones más fácil. Es decir, a largo plazo me refiero a una semana. De aquí a una semana, si uno está en constante lectura de una disciplina o de un tema en específico, la conexión neuronal va a ser mucho más sencilla. Pero como estábamos en el tema de Perry Anderson, quiero mencionar que el texto es académico y contiene elementos jurídicos no propiamente dogmáticos. Lo dogmático me refiero a una posición de normativa o de exposición hermenéutica, que es de interpretación de un código de manera sistemática. No, a lo que me refiero es que el método es, de acuerdo al prólogo, estaba leyendo, de hecho hoy lo estaba leyendo, no es tan historiográfico, porque a mí me pareció historiográfico, tenía elementos historiográficos que estaba haciendo ni siquiera, no hasta una narración de los hechos, porque mencionan a un autor que antiguamente hacía este tipo de figuraciones o descripciones bastante figurativas de la historia, exageradas, era como leer una novela, y esto es lo que viene a ser la dialéctica marxista, Engels también, pues Perry Anderson retoma este enfoque de investigación para ir de manera objetiva a través de los hechos, cómo sucedieron cada parte de la historia y en especial de este texto, transición de la antigüedad al feudalismo. Puede ser muy amplio porque hacia a un nivel de pregrado o alguien que apenas está o proceda a entrar a una licenciatura de humanidades o de derecho, creo que el libro está más para investigadores que para gente de pregrado. Creo que alguien de pregrado ni siquiera no va a conocer a este autor ni cuando termine su carrera, su licenciatura. Es como un milagro, decirlo así, de aquí, de uno en un millón que alguien pueda acceder a este texto, en especial cuando se trata de licenciaturas o de pregrado. Bueno, en mi caso fue como un milagro, podría decirlo así como San Agustín, que me dijeron, toma, lee la Biblia, pero en mi caso me cayó un texto de Perry Anderson. Puede sonar un poco figurativo todo esto que explico, pero es interesante esta analogía. Es bien pedagógico también. Y entonces me recuerda a Perry Anderson cómo va trazando este camino de manera objetiva del helenismo, de los emperadores romanos y del comercio en general, de las leyes, de la historia del derecho romano, que recuerdo a mis profesores hablando con mucha pasión esto del derecho romano, porque tal como conocemos las bases ahora de la ciencia jurídica, se lo debemos a los romanos, a sus compendios, y a Napoleón, pues por ejemplo el Código Civil se lo debemos a Napoleón, el Código Civil francés, estamos hablando del siglo XIX, inicios, y todo este texto me recordó estas materias que yo no había conjeturado, ya más como adulto, como maduro, porque cuando estamos en estas materias jurídicas, no estamos para profundizar, apenas se nos permite
repasar o escuchar al profesor, resolver algunas investigaciones para un acercamiento más que tiene un fin de pasar la clase y avanzar la siguiente, no con un fin de especialización. En todo caso, alguien que acceda a un texto como el de Perry Anderson podría tomarse dos vías, como vía de cultura general, como dicen los profesores, cultura general, o incluso de especialización o de investigación. Me gusta lo de investigación, que alguien que estudie historia del derecho, por ejemplo, podría tomar de referencia a Perry Anderson. Quisiera que si alguien ha leído este texto de Perry Anderson y que no sea de ciencia jurídica, es decir, o de humanidades, y que al menos haya intentado terminar el texto. A mí me pareció bastante sencillo, accesible. Había encontrado críticas que decían que era denso, tal vez por esta lectura jurídica constante que he mantenido durante cierto tiempo. No me parece tan denso, más bien me pareció, así como lo explico, bien de razonamiento lógico, como el círculo de Viena, de A a B, de B a C, o P y Q, así, bastante eh, binario, es decir, no se salta ningún protocolo así figurativo, es decir, literario, poético, ni tiene una valoración cuentística, por decirlo así, o narratológica novelística. Este es un análisis ya de interpretación de argumentativo que estoy realizando para que quede claro que el texto no es como leer una novela, tampoco es como leer un cuento, ni este tipo de ensayos literarios, que es un género bastante moderno, el ensayo literario, que ya de por sí está redundando, aunque algunos autores dicen que el ensayo no es literatura, pero por ejemplo, pero eso es lo que quiero dar a entender, que algunos dicen que el ensayo, hay ensayos literarios, por ejemplo, Vargas Llosa escribe ensayos literarios, entre comillas, dicen. Hay otros autores que luego voy a recordar, porque esto es apenas una bitácora, no me da para hacer disertaciones de una hora. Pronto voy a realizar eso en el canal de YouTube, pero en el canal de Lemuel, que me da más tiempo de desarrollar estos temas capítulo por capítulo. Recuerden que estamos en la temporada 1 del podcast de Lemuel, que es acerca de la lectura, de los impactos de la lectura. Más que todo son unas disertaciones o semblanzas a nivel neurológico, neurobiológico, psicobiológico, adaptado al acercamiento intelectual de la lectura. De hecho, hoy me causa eh, como un poco de conmoción, pues cuando alguien tiene un rechazo a lo intelectual, pero esto sucede con los legos. El ego es aquel que carece de conocimientos jurídicos, pero yo también aplico al ego a alguien que carece, por ejemplo, de conocimientos psicológicos o conocimientos físicos o matemáticos a profundidad técnica o de profesionalización. Entonces, alguien que opina de algo así vago o de manera ordinaria podría categorizársele como lego. Y por ejemplo, hoy que estaba leyendo una sentencia y después un tratado sobre el derecho procesal civil, menciona pues que el trabajo de un juez o de un litigante al interpretar de manera lingüística, filológica y jurídica un texto es un trabajo intelectual. Es decir, no solo intelectual aquel que ejerce literatura, pues es una confusión. Entonces, este trabajo también de leer textos densos, académicos, cuando uno está acostumbrado, pues puede suceder que no lo tome no tome esa densidad tan personal. A mí es un deleite poder esforzarse. Eso es lo que encuentro ahora, que no encontraba ese hilo conductor hacia la mejora, el leitmotiv de superar la fricción del entorpecimiento, cuando se carece de habilidades. Es decir, cuando el cerebro está intacto, está virgen, como decía Immanuel Kant, de proceder de manera ruda a acceder al conocimiento. De hecho, hoy lo puedo ver de esa manera. La manera más ruda de acceder al conocimiento es a través de la lectura. Es como estar con la materia viva, palpable, física, es como golpear el cráneo contra una pared. Así lo veo, así lo interpreto, porque los ojos empiezan a sentirse poco a poco mediante la fricción que se va superando. Es como que si se fracturaran las órbitas, pero poco a poco al día siguiente ya se hace más
resisten mejor la lectura. Después puedes pasar hasta 4 horas y ya es como algo que más bien te solicita el cerebro para mantener el ritmo de la vida. Ya es necesario adquirir, charlar con los antiguos, charlar con estos espíritus, como dicen de manera figurativa, charlar con Perry Anderson, por ejemplo. De hecho, me pareció esta figura que encontré, charlar con los antiguos, digo, qué más, qué gozo, pues, poder ir al capítulo 1 y preguntarle a Perry Anderson. Y en la página 8 puedes decir que, puedes preguntarle lo que sea a Perry Anderson de acuerdo a este texto. Claro, no se va a ir más allá de las interpretaciones que uno puede hacer, que son externas al texto mismo físico, al material científico de un libro. Es decir, no puedo volver a preguntar así, de manera figurativa. Y las plantas que pensaban de Julio César, pues claro, no podría conversar eso con Perry Anderson, a menos que la respuesta sea a un tercero. No, Perry Anderson opinaba acerca de las plantas. ¿Qué opinaban las plantas acerca de Julio César? Porque no es un tema de su historiografía o radiografía histórica. Esas son como ambigüedades o argumentos vagos fuera de lo que podría tratarse de una lectura como antiguo, a menos que Perry Anderson en una suposición haya escrito sobre el tema. Entonces podría irme de manera exterior a otro tratado donde hable sobre las plantas en esta época de los romanos, o Mesopotamia, o Babilonia, o en el helenismo, pues. Y así la lectura va fomentando en cada uno de manera particular una fibra neuronal y una fibra sensorial, me parecen que están conectadas. Puedo buscar más información, claro, de acuerdo a Piaget. Esto va a crear una neuroplasticidad, se le denomina. El término es apenas desde 1940, 30. La neuroplasticidad, que es como el taxista. El ejemplo más básico es clásico también, es el taxista que poco a poco va conociendo las rutas de los pasajeros, donde soliciten que los lleven. Así el lector o en cualquier disciplina, el usuario va aprendiendo la disciplina mecánica, física, marketing, ahora que esto es programación. Así también el jurista, el humanista, el abogado va creando patrones de neuroplasticidad y vías neuronales para encontrar caminos más sencillos, y es mucho mejor cuando se ha encontrado con caminos tan difíciles, con muchas piedras y hiedras que se han arrancado todos los días para crear un terreno práctico ante cualquier elemento de la naturaleza. En todo caso, en una consulta, pues ya conocemos los patrones más difíciles de resolver de un caso, o en cuanto a literatura o a psicología. El profesional o el técnico o el que se considera polímata, por ejemplo, como Leonardo da Vinci, puede resolver estos asuntos con mucha facilidad. Sería como un Sherlock Holmes, ¿no? Alguien que puede resolver estos asuntos así con una facilidad o pragmatismo da vinciano, de ser como los antiguos, que sabían todo y podían resolver de todo. Que ya lo he mencionado antes, Aristóteles menciona que el que conoce los conceptos, el que maneja y conoce los conceptos y cómo se crean, sabe más que el que solo los aplica. Entonces, esta ha sido mi bitácora al terminar el libro de Perry Anderson, pero lo estoy leyendo de nuevo, quiero volver a empaparme porque a mediano plazo lo voy a recordar, me va a llevar a los sueños, a pláticas, cuando escuche a alguien hablar sobre cierto tema, puedo dar luces del tema de manera, claro, pedagógica, no narcisista o sofística, sino para aprender de mí mismo, que es lo más importante, y siempre mantener el diálogo con el autor y crear nuevas propuestas. Al final eso es para crear nuevas propuestas desde múltiples perspectivas, a nivel artístico, jurídico, filosófico, estético. Entonces, esto es lo que ha pasado hasta ahora, lectura de Perry Anderson y Piaget. Me está costando, pero como dije, estoy haciendo esta aventura analógica, papel, bolígrafo, sin interrupciones. Es como les dije, lo más físico, el aprendizaje más duro. Es como golpear piedras canteras en la antigüedad, como estas películas de cavernícolas. Así, tomar el texto duro, que entre de la trayectoria de los ojos al texto, las palabras saltan y entran y se dirigen al ojo,
la órbita, la retina, y entran al neurocórtex, y ahí están las palabras. Lo único que entra es símbolos, imágenes de palabras, de vocablos, adjetivos, en español, en inglés, referencias. Es lo único, es el enfoque, es el encuadre que tiene el formato del libro. Eso es lo que he estado pensando, que el libro ha sido diseñado para tener este encuadre, este enfoque. No tiene luz, no tiene, bueno, luz digital, pero tiene otro tipo de luz, que es luz de sabiduría, de conocimiento, de aprendizaje, de disciplinas e historia. Entonces, esto me parece sorprendente. Hasta ahora esta es la bitácora, lectura de Terry Anderson. Más que encantado siempre, espero sus comentarios acerca de su experiencia en la lectura, de historia, de filosofía o de ciencias jurídicas. Apreciaría muchísimo que den likes, compartir, comentar y visiten nuestro canal en YouTube, Editorial Emuel. En Nickel Writer solo es una bitácora. Pronto vamos a tener otros elementos para que puedan tener acceso, por ejemplo, a este audio de manera escrita, ordenada y sistemática, donde pueden valorar los puntos más importantes, así también las referencias que voy a brindarles, referencias de textos tanto digitales como físicos que pueden comprar. Supongo que si pueden acceder a Amazon, por ejemplo, también podrían acceder a los enlaces que les voy a ir brindando. Pero también voy a tener otras estrategias que faciliten su aprendizaje y su acercamiento al fantástico mundo de los libros, porque eso es lo más importante, que tengan un acercamiento y de gozo estético acerca del libro, del contenido científico, jurídico, humanístico, filosófico, artístico. Lo más importante es que nos sumerjamos en este tipo de actividades para conocernos a nosotros mismos, tal como decía Sócrates. Entonces, hasta la próxima. Por favor, comenten, dejen sus dudas. Yo voy a estar más que feliz de contestarles, abordarlos. Si es posible, pueden dejar un correo. Yo podría enviarles más enlaces, porque próximamente podríamos tener hasta seminarios en Lemuel, cursos, seminarios, donde podremos abordar y se les brindará un certificado de su participación, seminarios breves, seminarios largos, cursos enteros de escritura, tanto de y acercamiento jurídico, filosófico, aquellos que quieren acercarse a lo jurídico también. Entonces siempre es un gran placer compartir con ustedes mi bitácora aquí en Nickel Writer Podcast. Recuerden seguirnos en Lemuel, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Hasta la próxima y recuerden continuar con sus lecturas.